haces. Gracias, Padre, por mis hermanos que están hasta ahora reunidos aquí para aprender, Señor, más de lo que en tu palabra hallamos, Señor, de estos tiempos en los que tú usaste hombres y mujeres, en los que tú te revelaste, Padre Santo. Permítanos seguir aprendiendo estas verdades en tu palabra, Señor. Bendice esta clase, también la siguiente, Señor, y tú puedas glorificarte en las clases de hoy, Señor. Gracias por todo este año en el que tú has estado enseñándonos. Gracias por mis hermanos, por su responsabilidad, su diligencia en aprender, Señor. Enséñanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. Entonces, como les estaba comentando, pues estamos cerca a terminar el año. Aquí tengo algo que compartir. Bueno, la clase que vamos a continuar. La semana pasada estuvimos iniciando, no, la semana pasada no, porque tuvimos conferencia, pero la anterior a la pasada estuvimos aprendiendo sobre el inicio del pueblo de Israel. Así que estuvimos aprendiendo sobre Abraham y después de Abraham, pues entramos a Isaac y luego de Isaac entramos a, bueno, vamos a entrar hoy a Jacob. Hay alguien que me está escribiendo diciendo que no va a estar en clases. Bueno, qué bueno que no que avisen que no van a estar, pero sería mejor que estuviera. Así que hoy vamos a entrar al otro patriarca de los cuales se habla bastante. El único personaje del que no se habla mucho en Génesis es de Isaac, pero luego tenemos a Jacob y a José, de quienes se habla de manera más regular. Así que vamos a iniciar con la vida de Jacob, que abarca del capítulo 27 hasta el 37:1, prácticamente casi 10 capítulos. Vamos a ver. Bueno, la preparación de Jacob para recibir la bendición. De los dos hijos de Isaac, Dios escogió a Jacob en lugar de su hermano Esaú, para continuar a través de él las promesas del pacto abrámico. Ahí están los textos de Génesis y Romanos que nos hablan de este pacto. Jacob tenía 77 años cuando esto ocurrió. Él engañó a su padre. Isaac, su padre, tenía unos 137 años. Por su revelación, el Señor entra en un pacto con Jacob y éste recibe la bendición de la primogenitura. En esta historia vemos 4 personas que conocían la voluntad de Dios y que trataron de hacer las cosas a su manera. Bueno, recordemos que Jacob fue señalado como el que iba a continuar las promesas de la línea de Isaac, pero no fue porque Isaac lo escogió, no fue porque Jacob fuese el primogénito, no fue porque Rebeca haya fraguado el engaño, no fue porque Jacob lo obtuvo por un plato de lentejas, fue porque Dios lo escogió. Dios manifestó su voluntad cuando Rebeca en el vientre de cuando ve que en su vientre sus hijos están peleando, él pregunta a Dios qué acontece, y ahí es donde el Señor le revela que el mayor servirá al menor. Esto es lo que Dios había revelado. Bueno, entonces vemos estas 4 personajes, Isaac, Esaú, Rebeca y Jacob, los cuales tratan de hacer la voluntad de Dios, pero a su manera. Isaac fue engañado en ese proceso, Esaú fue robado, Rebeca perdió a su hijo favorito y Jacob sufrió 20 años en destierro por este hecho. Después de recibir la primogenitura, Jacob aprendió a caminar en fe delante de Dios, y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, que usualmente significa el que lucha con Dios y triunfa, pero que probablemente significa Dios vence en la lucha. Y así es, hermanos, porque cada uno quiso hacer su voluntad, cada uno. Isaac quiso hacer su voluntad, pero Dios venció. Esaú también quiso hacer su voluntad, Dios venció. Rebeca también, Dios venció. Aún Jacob a su manera, pero Dios venció. Algo más que mencionar al respecto es que tenemos que Jacob, como menciona su nombre, el que lucha con Dios, eso también nos hace recordar cómo Jacob luchó con Isaac al engañarlo, luchó con su hermano para robarle la primogenitura, luchó con Labán, luchó con sus hijos, lucharon con los vecinos de Siquem. Prácticamente Jacob
Cuando se reencontró con su hermano, pensó que iba a luchar, pero su última lucha fue con el ángel de Jehová. Entonces, mucho significado tiene su nombre, pero Dios es el que vence en esa lucha de voluntades. Jacob Israel llegó a ser padre de 10 hijos, las 12 tribus de Israel. Las otras 2 tribus fueron los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Bueno, recordemos que en el reemplazo de Leví y de José, específicamente. Por otra parte, Esaú careció de fe en Dios y no valoró su primogenitura. Tampoco siguió las creencias de sus padres. Por ejemplo, se casó con una mujer etea. Y es lo que se nos señala como a Esaú como un hombre profano. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 16. Si tienen su Biblia ahí cerca, por favor, acompáñenme. Porque tras la decisión de Esaú, Esaú queda marcado como un ejemplo que no hay que seguir. Hebreos 12, 16. Si ya lo tienes, lo puedes leer, por favor. Hebreos 12:16 dice así: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú es conocido como alguien que no valora las cosas de Dios, como alguien que cambia lo santo por lo profano, por eso se le llama profanador. Menospreció lo que Dios, lo que de alguna manera por derecho le pertenecía como primogénito, pero Dios ya lo sabía de antemano, por eso también escogió a Jacob. Pero él queda marcado. Y Esaú es un claro ejemplo de los hombres terrenales, de los hombres materialistas, por decirlo de una manera también. Y él ha quedado marcado. Notamos claramente algo, ¿no? Que cada decisión marca la vida. Cada decisión marca la vida. Esaú decidió hacer esto y esto marcó su destino, su futuro, aunque por lágrimas quiso que su padre Isaac lo bendijera, no pudo lograrlo, no pudo. Entonces, él quedó marcado como alguien que no creía en Dios, como alguien que es profano, ejemplo de hombres que aman más el salario, más a hombres que aman más el dinero o la ganancia deshonesta. Y igual, también en este grupo de personas que está aquí, también cada uno tomó una decisión y quedó marcado. Las decisiones que tomamos pueden marcar nuestro futuro. Jacob estuvo 20 años sufriendo el destierro por sus acciones, aunque Dios estuvo con él por misericordia. Notamos esto claramente, cómo Esaú careció de fe en Dios y no valoró su primogenitura. Y eso también se notó porque la mujer que escogió fue una mujer pagana. Por esto y por otras cosas es que también fue descalificado en el conocimiento de Dios. Por la protección de Jehová en Padán Aram, Jacob prospera. Jacob salió de Canaán con las bendiciones de su padre, pero pasó por muchas experiencias difíciles mientras se convertía en un hombre de fe. Como todos, aún como Abraham, tuvo que aprender mientras caminaba con el Señor lo que era fe. Quien tuvo de alguna manera una experiencia menos dolorosa, por decirlo, fue Esaú. Pero notamos que Jacob tuvo que aprender a caminar por fe, como todos posiblemente, como usted y yo también. Tenía temor de que Esaú buscara venganza, por eso escapó y aún sus padres le ayudaron. Sus padres no querían que él se casara con una mujer etea, como Esaú lo había hecho, así que también le ayudan por ese motivo. Así que para estar seguros lo enviaron a Aram por un tiempo. Recuerde que Abraham había vivido una vez allí y Jacob vivió allí con Labán, hermano de su madre. Más tarde se casó con 2 hijas de Labán, Lea y Raquel. Cabe mencionar que Jacob no quiso casarse con las 2, sino que en un contrato fue engañado y pues se casó primero con Lea y luego con Raquel.
y por la cultura oriental, pues bueno, era legítimo casarse con las dos, aunque luego tuvo, pues, por decirlo de una manera, dos personas que están tocando la puerta, 4 mujeres, ¿no? Incluidas las concubinas. Pero bueno, anotamos que Jacob tuvo que estar viviendo exiliado, por decirlo de una manera, en Aram, y ahí pues tuvo estas experiencias. Jacob, llegando a Padán Aram, trabajó con Labán, quien tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, como declaran las escrituras, pero Raquel era de un lindo semblante y de hermoso parecer. Estas descripciones, porque no es la única descripción que encontramos en la escritura resaltando la belleza física de la mujer. También se dice lo mismo de Rebeca, se dice lo mismo de Sara, lo cual nos muestra que en las escrituras no es pecado tener buena apariencia física, ser simpático o guapo o guapa, ¿no? Como lo decimos en la actualidad. No, esto no es pecado. El poner énfasis en eso, el autoengañarnos y caer en vanidad, es lo que la Biblia sí exhorta como pecado. Pero el hecho de que pues, tengas hermosos ojos, de que tengas un hermoso semblante, una hermosa sonrisa, un hermoso parecer, no tiene ningún inconveniente. Por el contrario, hasta el Señor usó la belleza de una mujer para salvar a una nación, ¿no? En este caso estoy hablando de Esther. Y Labán respondió, bueno, y Jacob amó a Raquel. Notamos esto, que Jacob amó a Raquel, la menor. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido por unirme a ella. Vamos a pensar allí que cuando Jacob llegó allí tenía 77 años, ahora con 7 más tendría 84. Cuando se casó con Lea, llegó a tener mayor edad. Y notamos cómo los patriarcas pues no se casaron en juventud temprana. Pero notamos que Labán era más astuto que Jacob y logró engañarlo, porque también notó que Dios estaba con él y que mientras Jacob estaba con él, todo lo que hacía, todos sus bienes iban a prosperar. Obviamente, Labán nunca pensó dejar sus ídolos para seguir al Dios que estaba detrás de la prosperidad de Jacob. También porque Jacob no era el referente más óptimo. No es hasta que el Señor descoyunta parte del muslo de Jacob en la lucha, en el arroyo de Jaboc, donde recién hay una conversión, una entrega de Jacob, porque Jacob oraba a Dios diciendo, el Dios de Abraham, el temor de Isaac, pero nunca decía mi Dios, hasta que después de esa pelea es que el Señor logra que Jacob pueda decir, hasta edificar un altar y decir, pues, llamar a su nombre, ¿no? A aquel lugar Elohe Israel, que es Dios de Israel, ya apropiándose en una relación más personal con Dios. Jacob siempre había sido el tramposo, por eso su nombre significa usurpador, el que toma el tobillo. ¿Recuerdan cuando estaban por nacer los mellizos, bueno, y empezaron a nacer? El que salió primero fue Esaú y el que dijo, no me vas a dejar atrás, fue Jacob, que lo cogió por el tobillo, o el que da zancadilla. Pero Labán, su tío, era el más tramposo que él. Entonces allí vivió Jacob 20 años engañando y siendo engañado allí con Labán. Como alguien dijo, para alguien mentiroso siempre hay alguien más mentiroso, más tramposo. Siempre se van a encontrar con la horma de sus zapatos, por decirlo de una manera.
Y notamos esto quizás con cierta ironía o con cierta sorpresa, que sigue siendo el problema de la familia de Abraham, ¿verdad? Abraham también decía unas cuantas mentiras. Isaac también negó a su esposa. Y ahora notamos en una escala mayor, porque a Jacob se le descubren muchos más engaños, una vida de engaño y de mentira. Igual con su suegro. Y es increíble, ¿no? Que solo un pecado puede pasar de generación en generación como un hábito que no se corta. Y la integridad de alguien, pues se nota en su sinceridad, se nota cuando dice la verdad o está engañando. Aquí tenemos una referencia de Jacob, los viajes de Jacob. Vamos a verlo en una escala menor. Aquí está. Cuando Jacob deja a Isaac de Beerseba, vemos cómo Jacob se va dirigiendo, llega hasta Betel, donde se duerme, llega hasta Aram, donde queda un buen tiempo, luego regresa, tiene el encuentro con el Señor también, y luego tiene el encuentro con su hermano. Así que aquí tiene usted una referencia para que pueda conocer un poco de este movimiento de Jacob. Muchos años después, siguiendo la dirección de Dios, Jacob hizo planes de volver a Canaán, y este no fue prácticamente su propio deseo, fue Dios quien lo movió, Dios lo dirigió. Su relación con Labán no era muy buena, pues este lo había engañado varias veces y estaba celoso porque Dios lo había bendecido a Jacob. No es que Jacob empieza a aborrecer el engaño, es hasta que él es engañado en sobremanera. Cuando uno está expuesto a creo que Dios usa esto siempre, ¿no? Para que nosotros aborrezcamos el pecado, a veces nos expone en demasía a ese pecado, hasta que de tanto verlo lo aborrecemos. Y Jacob está harto del engaño de su suegro y decide huir de él. Pero Dios también ya se había revelado diciéndole pues que tienes que volver al lugar donde hiciste el pacto conmigo, Betel. En cierta ocasión en que Labán se ausentó de la casa por unos pocos días para cortar la lana de sus ovejas, Jacob aprovechó para salir de Harán mientras él estaba fuera. Aquí vemos otra forma de engaño, ¿no? Esto es ocultar la verdad, ocultar alguna información. En este caso, simplemente Jacob no le revela a su suegro que va a partir y se va mientras el otro está ausente. Si usted pensaba que esto no era engaño, pues lo es. Es una forma de engaño. ¿Y cómo reacciona Labán? Pues Labán se enoja y en parte porque Raquel había tomado los ídolos de su padre. Labán persiguió a Jacob y a su familia, pero ellos llegaron al monte de Galaad antes que los encontrara. Por medio de un sueño, Dios le advirtió que no le hiciera daño a Jacob. Recordemos también que por medio de un sueño el Señor libró ¿a quién fue? A Abraham. Libró también a que el rey Abimelech le tocara a la esposa de Abraham. Vemos como el Señor también nuevamente actúa de esta manera con Labán, para que no haga daño a Jacob. Y parece que Labán estaba determinado a hacer algún mal. Para que Dios interviniera, esto es fuerte. Y estas luchas de familias por poder, por la supremacía, por quién tiene la razón, es algo que siempre se da y nosotros también lo experimentamos. Aún así, Labán afirmó que Jacob le había hurtado sus ídolos familiares. De hecho, Raquel era quien lo había tomado y los ocultó debajo de sus ropas. Los ídolos familiares tenían más que simplemente un significado religioso, pues según la ley, un yerno que los tuviera en su poder podía reclamar la herencia de la familia en los tribunales. ¡Wow! O sea, esto no era solamente un problema de adoración o un tema religioso, también implicaba pues un tema económico, una herencia. Posiblemente esto haya motivado a Raquel a hacerlo. Labán buscó los ídolos en las tiendas de Jacob, pero no los pudo encontrar. ¿Por qué no los pudo encontrar? Bueno, otra vez, mediante el engaño, Raquel pues lo ocultó, se sentó sobre aquello
y pues fingió que estaba posiblemente en su menstruación y dijo, papá, no puedo moverme, así que no puedes buscar aquí. Y pues Labán no los pudo encontrar, pero notamos otra vez el engaño. Entonces hizo, dice aquí, un acuerdo con Jacob, porque Jacob le reclama, le dice, ¿cómo es posible? Me has venido a buscar hasta aquí como si yo tuviese tus cosas, tantos años te he servido, nunca te he robado, si a una oveja moría me lo descontabas, etcétera, etcétera. Empieza a ver esto de recriminar, ¿no? De sacar los trapitos del pasado. Y esto es muy familiar también en nosotros, quizás nosotros lo hemos experimentado. No hablamos hasta que nos llega, como alguien dice, ¿no? Hasta el colmo. Pasamos y llega un punto en el que ya pues no podemos soportar. Jacob empieza a hablar, Jacob empieza a decirle a su suegro todas sus cosas en este momento. Y bueno, llegan a un acuerdo, ¿cierto? Y esto es que no volvieran nunca más a Aram, ¿sí? Jacob, de que no volviera más a Aram. Esto evita que Jacob usara la ley para reclamar la herencia por los ídolos. Un tiempo después, Jacob se despojó de los ídolos. Cuando sabía que se iba a encontrar con el Señor, sabía que el Señor estaba con él, necesitaba limpiarse de esos ídolos. Jacob le dice a todos los que están con él que lo hagan. Vamos a ir a Génesis capítulo 35:4. Si algún voluntario lo tenga, lo puede leer, por favor. Hebreos 35:4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Muy bien, gracias, hermano Aurelio. El versículo 3 decía, vamos ahora a Betel, donde edificaré un altar a Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Y el Señor, Jacob sabe que se va a encontrar con el Señor y le dice pues a todos los de su casa, a todos los que han venido con él, criados también, le dice que entreguen sus ídolos. Versículo 2, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse sus ropas limpias. El Señor, en este caso Jacob, sabe que se va a encontrar con el Señor y está pidiendo que entreguen sus ídolos, que cambien, porque el Señor es celoso. De alguna manera, desde aquí se marca cómo el Señor es celoso. Recuerden que aquí todavía no tenemos la revelación de los 10 mandamientos. Jacob no tiene el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Jacob sabe que si vas a presentarte al Dios de Abraham, al único Dios vivo y verdadero, pues no puedes tener otros ídolos falsos. Tiene que haber una limpieza de esto. Y es interesante que, aunque en la actualidad muchos cristianos, usted y yo, no tengamos una estatua, un San Martincito, una Santa Rosita, un Señor de los Milagros. Quizás ni siquiera usted tiene una túnica morada como para poder quizás dar alusión de que usted es seguidor del Señor de los Milagros, pero es posible que tengamos en la familia algún ídolo. No lo sé. Un ídolo puede ser un mal hábito, que siempre no renunciamos, siempre estamos con él. Puede ser un hobby que se vuelve nuestra pasión y a veces quita nuestro tiempo con Dios, quita nuestro tiempo con la familia, con la esposa, con el esposo. Y si nosotros queremos que el Señor obre en nuestra familia, como en el caso de Jacob, es necesario despojarnos de sus ídolos, es necesario quebrarlos. A veces los ídolos somos nosotros mismos. Sí, son a veces nuestros anhelos, a veces son nuestros planes, a veces son nuestros temores que también se vuelven tan grandes, más grandes que Dios, y eso se vuelve como un ídolo. A veces son nuestras necesidades o muchas otras cosas. A veces es nuestro orgullo, a veces es nuestra belleza, nuestra inteligencia. Tú dices, qué inteligente soy. Y eso se vuelve
parte de un ídolo. Y hay que limpiarnos de eso si vamos a encontrarnos con el Señor. Jacob le dice esto a su familia: vamos a encontrarnos con Dios, quiten todos los ídolos. Y es interesante cuando leemos en el versículo 4, dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Y dice: y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto. Así que, y lo interesante es que parte de los ídolos se demostraban en los zarcillos de las orejas, como si fuesen aretes, algo así. Y uno podría decir, ¿qué ídolos en los aretes? Bueno, estamos en un mundo actual en la que la belleza, en la que ¿cómo se podría decir? La veneración al cuerpo está en un boom, ¿no? Es algo que está de moda y que pega mucho. La adoración y la veneración al cuerpo, a cómo luzco con tantas cirugías, con tantas personas que se meten al gimnasio, con tantas personas que están tratando de mejorar su figura. No me gusta la nariz, me la opero. No me gustan estos labios, me lo opero. No me gusta este color de cabello, lo cambio. Siempre hay esto de que lo ostentoso, lo vanidoso empieza a cambiar la actitud de nuestro corazón. Recuerden, una parte de la exhortación del Señor en el Nuevo Testamento a las iglesias es con respecto a las mujeres, que pues anden decorosamente, no con peinados ostentosos. Y hablamos de peinados ostentosos en el sentido de que las mujeres de esos días, en sus peinados largos, como un cono grande, allí en sus peinados colgaban sus joyas, colgaban sus riquezas y ostentaban en ese peinado todo lo que tenían. Y eso prácticamente es orgullo, es soberbia. Y es algo que no agrada a Dios. Entonces, un ídolo no solamente es pues una estatua, un ídolo es aquello que veneramos, aquello que ponemos en primer lugar antes que Dios, aquello que toma el lugar de prioridad que a Dios le corresponde. Entonces, hay que despojarnos de todo ello, aún de los que está a veces decorándonos, ¿no? Y está cambiando la actitud de nuestro corazón, hay que hacerlo. En el vado de Jacob se enteró de que Esaú venía con 400 hombres. Jacob temía que su hermano todavía estuviese enojado o estuviera enojado con él. Y con el propósito de apaciguarle la ira, envió a su familia junto con su riqueza delante de él con regalos para Esaú. Hermanos, cuando nosotros estemos peleados con la familia, cuando esté usted peleado con su amigo, con su vecino, con quien sea por una riña, sea lo que sea, el método bíblico para solucionar problemas de relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos, cualquier problema de enemistad, roce, rencilla. Hoy duermes en el sofá, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar un problema de pleito? ¿Sí? Como en el caso de Jacob, ¿no? Jacob había engañado a su hermano y su hermano quería vengarse. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? El método bíblico no es que usted pueda comprar un regalo y de esa manera decirle, por medio del regalo, sin usted vocalizarlo, perdóname o te perdono. No es el método bíblico. El método bíblico no es entregar presentes, no es enterrarlo, ya queda en el pasado. No, el método bíblico es humillarse y pedir perdón. Si has fallado, vas y le pides perdón. Jacob aún no entiende esto y de alguna manera trata de apaciguar a su hermano con regalos. Recordemos luego que Jacob, cuando ya Esaú se acerca, lo que hace Jacob es dirigirse a su hermano y se postra delante de su hermano 7 veces. Avanza y se postra, avanza y se postra, avanza y se postra, avanza y se postra. Y no es hasta que uno reconoce que ha fallado, que se come su orgullo, que ha tenido un encuentro con Dios y que ese es el método que Dios quiere que usemos. Si Él se humilló, ¿yo por qué no voy a humillarme para pedir perdón, para reconocer mi falta?
es la mejor manera, pero a veces nosotros queremos, no sé, buscar argumentos a nuestro favor, buscamos la salida más barata, pero la forma bíblica para solucionar los problemas de conflicto, de riña familiar, es pidiendo perdón, verbalizándolo, actuando. Como una vez me enseñaron en el seminario, si es posible también restituyendo. Si algo usted ha causado un daño, por ejemplo, ¿no? Quizás usted ha estafado a un familiar, usted pidió prestado 20 soles o 50 soles y pues años que no le paga y no se hablan por eso, y de repente se anima usted a pedirle perdón y decirle, hermano, hermana, papá, hijo, no sé quién sea, abuelo, hace tiempo que por esta causa no nos hablamos y me da vergüenza, quiero que me perdones. Ya, hijo, te perdono. Ahí, qué bonita reconciliación. Pero tiene que restituir, hermano. A veces olvidamos esto. Hay que restituir. La restitución es parte de la reconciliación. Hay que restituir cuando es necesario hacerlo. Entonces, notamos que Jacob siempre está actuando de una manera aún humana todavía. La noche antes del encuentro, Jacob luchó con un hombre que después supo que era Dios. Durante esa lucha, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel significa el que lucha con Dios. La bendición del nuevo nombre marcó una nueva relación. Eso es muy importante. La bendición del nuevo nombre marcó una nueva relación. Un nuevo nombre marca una nueva relación de Jacob con Dios. Jacob no sería más un impostor, sino que ahora tendría victoria con Dios. Después, Jacob cojeaba, pero su posición con Dios era más alta. Hay ocasiones en las que encontrarse con Dios va a causar una cojera o un dolor. A veces encontrarnos con Dios por nuestra terquedad, por nuestra necedad, cuando nos encontramos con Dios, de tanto luchar, porque Dios no es que haya hablado con Jacob recién en el valle de Jaboc, ahí había estado hablando con él desde antes, pero nosotros nos identificamos con Jacob, somos tercos, somos necios, no escuchamos a la primera, pero no es hasta que nos encontramos con Dios de tanto luchar que el Señor a veces toca nuestra parte vulnerable. Jacob era presuroso para correr a engañar, era hábil para hacer muchas cosas y mentir y huir. Él era de los que huían rápido y escapaban. Huyó de su hermano, huyó de Labán, o estaba huyendo de Dios. Él huía siempre hasta que Dios le toca el muslo y dice, ya no vas a estar corriendo a estafar, engañando, ya no vas a estar corriendo, huyendo y de no solucionar el problema. Huyes de tu hermano, huyes de Labán, huyes de Dios, escapas siempre, nunca confrontas y nunca lo solucionas, pues vas a dejar. Ahora vas a estar cojo, ahora ni vas a correr. y él, aunque tuvo una marca del recuerdo de tener un encuentro con Dios, aunque tenía una deficiencia física, su posición con Dios era más alta. A veces el precio es alto. No sé si tú quizás puedes decir amén a esto. Quizás también Dios te ha dejado una marca a ti, en la cual tú dices, allí es donde vi a Dios cara a cara. Y esta es mi marca. Esta es mi cojera. Esto es lo que recuerdo de lo que Dios me dejó cuando estuve con Él o cuando tuve un encuentro más cercano con Él. Y vale el precio. Yo sé que algunos también a través de este COVID o algunos han pasado siendo contagiados del COVID y después de contagiarse el COVID, también su relación con Dios ha sido más estrecha, más fuerte. Ahora, por la protección providencial de Dios, Jacob tuvo un encuentro personal con Esaú. Pero Dios ya había preparado el camino y Esaú ya había sido aplacado. Y cuando se encontraron, se abrazaron y estuvieron en paz. Si Dios ha preparado el terreno para una reconciliación y esa es su voluntad, no importa cuánto planeemos, cuántos métodos humanos usemos, la reconciliación se va a dar igual. El Señor es quien obra, Él es quien aplaca, Él es quien apacigua los corazones. Y sus métodos nunca fallan. Nadie se puede resistir a un corazón quebrantado, ni el más duro de todos.
Y si aún le rechazan ante su quebrantamiento de pedir perdón, pues sepa que delante de Dios usted ha hallado gracia. Así que puede estar tranquilo. En Betel, Jacob construyó un altar. Quizás lo hizo cerca de la piedra que él había usado una vez como almohada. Dios renovó su pacto con Jacob y le prometió que muchas naciones y reyes saldrían de su familia. Aquí está el pacto que se renueva en Génesis 35 del 9 al 15. Bueno, en el capítulo 37, 1 al 2, la parte A, llegamos a esto. Jacob habitó en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. La vida de Israel o Jacob no termina todavía. Él habitó allí, todavía él tiene que bajar a Egipto y allí vivir 17 años más. Pero aunque muera en Egipto, después será llevado a Canaán para ser sepultado en la cueva de Macpela, donde también fue sepultado con Sara, Abraham, Isaac, y ahora él también sería sepultado. La historia de Jacob aún no termina, aunque no toma preeminencia en el registro bíblico, porque ya empieza a hablarse más de José. Jacob vivió 17 años más y luego fue enterrado con sus padres. Ahora tenemos la vida de José, una de las vidas que más me encanta de las historias de la Biblia, por el drama que hay allí. Esto parece una novela. La historia de José es muy interesante y aplicativa tanto a grandes como a niños. De tal manera que se ha escrito 12 capítulos para hablar de José y no hay otro pasaje, con la excepción de Abraham, cuya vida ocupe tanto espacio en la Biblia. Lo cierto es que José, el hijo de Jacob, pasó de ser un hijo privilegiado a la cisterna de la esclavitud para ir a los palacios de Egipto. ¿Cómo las circunstancias cambian, giran? José nunca tuvo planeado tener algo con nunca había planeado que mis hermanos me van a lanzar a una cisterna y que me van a dar por muerto y que luego voy a ser un esclavo y llegaré luego a ser gobernador. Nunca lo había pensado. Aunque tenían interpretaciones de parte de Dios por los sueños, que de alguna manera sus hermanos se postrarían ante él, pero obviamente no lo veía totalmente claro, que luego lo pude entender. Y notamos cómo, por ejemplo, Jacob tenía también, Dios había revelado su voluntad para con Jacob, que él sería por quien Dios llevaría a cabo su promesa, el cumplimiento de la línea del Mesías y también de las promesas de Abraham. En el caso de José es algo distinto. En el caso de José, José no es de la línea mesiánica. José no es por quien va a venir el Mesías y por quien Dios va a cumplir las promesas a Abraham. No es por medio de Judá, pero sí habla de José. Y creo particularmente que la vida de José es revelación de Dios de lo que va a hacer con Cristo, su hijo. Porque en Génesis, José es el tipo más perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que también se abarca buen tiempo, buen espacio en Génesis, 12 capítulos. Y aunque José todavía no tenía nada pensado, Dios sabía qué hacer con la vida de José. Y nos podemos identificar nosotros. Tenemos planes, tenemos metas, tenemos muchas cosas que hacer, pero en un momento nuestra vida gira, cambia un rumbo drástico, muy abrupto, muy tosco, muy fuerte. Pasamos de comodidad a necesidad, pasamos de salud a enfermedad, hacemos cambios tan fuertes que a veces nos golpean. Y la vida de José nos enseña a ver la fidelidad de Dios en cada etapa, en cada momento, de esos cambios bruscos e inesperados. La Biblia presenta la vida de José cuando él tenía solo 17 años. El escritor inspirado nos introduce rápidamente el hecho que tendrá repercusiones en la vida final de José. Esos hechos empiezan y terminan con el cumplimiento de sus sueños, porque inicia con sus sueños y termina con el cumplimiento de sus sueños. La providencia divina de la experiencia de José. Aunque José tuvo una actitud presumida en un inicio, ¿sí?, no se dio por vencido. Aunque sus anhelos no comenzaron bien, siempre se mantuvo confiado en Dios.
José tuvo el sueño desde muy temprano, cuando tenía 17 años de edad. Eso fue cuando recibió las visiones de Dios en un día de sus hermanos, que un día sus hermanos, incluso su padre, se arrodillarían ante él. De inmediato José le dio la información a su familia y se metió en problemas. Sin embargo, eso no lo detuvo. Por el contrario, él aprendió a depender de Dios, no de las fuerzas humanas. Es frustrante querer tener éxito en todo y no contar con el apoyo de nuestras propias familias. Francamente, José no logró obtener ningún apoyo de nadie en su familia. Él tuvo una vida de sorpresas, porque las cosas no salieron como él había planeado o como él esperaba que sucedieran. Esto es frustrante. ¿Quieres hacer algo? ¿Anhelas servir a Dios? ¿Anhelas que tu familia esté unida o que reconozcan que Dios te está usando? Dios tiene algo para ti y que quizás sumen a esos planes que Dios tiene para ti, pero por el contrario, más bien se oponen, ¿no? Se oponen a lo que Dios quiere hacer contigo y no quieren que tú continúes, sea quizás que vayas al seminario, sea que sirvas al Señor, y a veces la misma familia se opone, ¿verdad? Bueno, José nunca se rindió. Y vamos a notar esto aquí en este cuadro. La travesía de José y cómo él reaccionó. Por ejemplo, incomprendido por su familia. Él fue incomprendido por su familia. Ni su padre lo entendía y no sabía por qué tiene esos sueños mi hijo, y sus hermanos menos todavía. ¿Qué hizo José cuando era incomprendido? ¿Se rindió? No se rindió. Sus hermanos lo venden como esclavo. Y creo que esta es una experiencia dura. Nadie va a pasar por esto. Yo no sé si tú has sido vendido por tus hermanos. Quizás no vendido físicamente como esclavo, pero quizás te traicionaron o te expusieron, posiblemente te causaron vergüenza o algo. Tal vez has tenido esa experiencia, pero se compara aún con la de José. Sin embargo, José, aun cuando sus hermanos lo traicionaron, le consumaron su odio a él, José se rindió, no se rindió. Vive en un país extranjero lejos de su hogar. Experiencia que quizás solo uno ha tenido de nuestro salón hoy aquí, ¿sí? Pero nadie más ha vivido en el extranjero. Gracias a Dios no estamos teniendo la experiencia de los vecinos venezolanos que están emigrando, pero en el caso nuestro particularmente no. Pero José, sí, desde temprano, a corta edad, tuvo que vivir en un país extranjero, lejos de su hogar. Pudo haberse rendido. ¿Se rindió? No. Lo favorecen en la casa de Potifar. Gracias a Dios, haya gracia delante de Potifar, porque el Señor prospera lo que hace José, y José siguió adelante. Sí, siguió adelante. La esposa de Potifar lo acusa injustamente. ¿Por qué? Porque, bueno, esta mujer, al igual que en la cultura egipcia, pues cualquier mujer en autoridad podía acostarse con sus siervos, y esto era aprobado delante de los ojos, por decir, de la realeza o de las personas que estaban en autoridad. Pero el intentar abusar, eso sí estaba penalizado. Pero esta mujer, porque no lograba que José cediera a sus deseos, pues sabemos que ella lo denuncia falsamente y José llega a prisión. Yo no sé si tú has sido acusado injustamente en algún momento. No sé si alguna vez han calumniado de ti. Tal vez. O tal vez no lo hemos pasado, pero lo vamos a pasar en algún momento. ¿José se rindió? No se rindió. Le echaron en prisión. No se rindió ante la acusación injusta. Ya en la prisión, en la cárcel, una experiencia aún más dura. ¿Se rindió en la prisión? Claro que no, porque dice la Escritura que halló gracia por el Señor. Halló gracia delante del carcelero y se convirtió en ayudante del carcelero. No se rindió allí. Lo ponen a cargo de todos los prisioneros. Él siguió adelante, sí. Lo olvida el jefe de los coperos. Lo recordamos cuando el copero y el panadero tuvieron un sueño cada uno en particular y José les interpreta sus sueños. El panadero muere, el copero sobrevive y le dice
José, acuérdate, por favor, de mí, cuando seas restituido en tu puesto. Y el jefe de los coperos se olvida de José. Que se olvide alguien a quien tú hayas ayudado y que te dijo que ya está bien, te ayudaré. Puede causarte desilusión, tristeza, quizás motivo para rendirte, pero José no se rinde. Permanece 2 años en prisión, 2 años olvidado. ¿Se rindió por estar 2 años? Hay quienes se rinden por estar 1 mes quizás en la carceleta. José no se rindió. Interpreta el sueño de Faraón, una oportunidad que Dios le abre porque ya después de estar en lo más bajo, como nuestro Señor Jesucristo, en las partes más profundas, en la prisión, Cristo también es exaltado. José también es exaltado. Interpreta el sueño del Faraón, es una oportunidad y él lo hace. Él no dice, ya, tira todo por suelo, abandona. No, no interpreto sueños, que todos los egipcios por ser malos conmigo, que perezcan en sus... no abandona, no se rinde, no está buscando venganza contra los egipcios, porque la mujer que lo acusó falsamente, el copero que se olvidó de él eran egipcios, y no busca venganza contra ellos, lo busca el faraón y él está dispuesto a hacer su parte. Sigue adelante. Se convierte en el segundo al mando de Egipto. Bueno, esto es quizás más obvio que lo va a aceptar y él sigue adelante. En cada etapa de su vida, él nunca se rindió y continuó, perseveró. Hermano, yo no sé si como a veces tomamos el ejemplo de Job, ¿no? Y decimos, todo lo que ha pasado Job y tampoco renunció en su adoración a Dios, sino que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová bendito. José también pasó por todas circunstancias únicas en su familia y aún con el mundo, en la lucha con el mundo. Él no se rindió y Dios nunca lo abandonó y pudo salir del lugar más feo en el que cayó, estando en la prisión. Es un gran ejemplo para que también nosotros no renunciemos. No hay por qué rendirnos. Pandemia, sí, luchas, pruebas, claro que sí, vendrán muchas más. Todo esto que le ha pasado a José, de seguro, alguna de ellas, que estamos coincidiendo, ya hemos coincidido, pero vamos a coincidir, les aseguro, hermanos, en algunas de ellas también. Espero que no caigamos en la prisión, pero yo he escuchado de un pastor que fue acusado falsamente. Una señorita lo acusó de que el pastor la había abusado de ella. Y ustedes saben que con esto de los derechos, pues a veces pues no se cree a alguien y se cree más a la voz de la mujer por su testimonio, sin las pruebas. Pues este pastor fue metido a prisión, estuvo un tiempo allí, hasta que las cosas se esclarecieron. Y esta mujer, pues, confesó que no, esto solamente había sido una mentira. Ahora, ¿cómo limpiar ese nombre? El nombre de este pastor. ¿Cómo devolverle la credibilidad? Un momento difícil, pero lo pasó él. Y Dios sabe lo que hace con su siervo, pero posiblemente pasemos circunstancias difíciles. No este año, tal vez a unos años más tarde de aquí. La pregunta es, ¿te vas a rendir o vas a continuar? ¿Vas a seguir adelante o te vas a rendir? Pues no hay que rendirnos. El Señor está de nuestro lado, el Señor sabe lo que hace, el Señor tiene un propósito y sobre todo Él está con nosotros. Y el ejemplo de José, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no se rindió, por eso se le llama la pasión de nuestro Señor, las últimas horas de camino a la cruz, y en la cruz no se rindió, pues dice la Escritura que no nos debemos rendir, debemos luchar aún contra el pecado hasta la sangre. Y a veces nos rendimos fácilmente. Bueno, el tiempo nos ha ganado, amados. Vamos a orar y la semana que viene estaremos terminando y viendo un nuevo material. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirnos ver la vida de Jacob y ver a través de su vida, Señor, que es difícil, muy difícil, Señor, en ocasiones luchar con este mundo y aún con nuestras pasiones, con nuestros pecados o malos hábitos. Posiblemente reconocemos que en nuestra familia hay un pecado que siempre ha estado persistiendo,
Quizás en algunas familias el alcoholismo, quizás en otras la drogadicción, quizás en otras la mentira, quizás en otras la fornicación, quizás en otras, Señor, las deudas. No lo sé, Padre, solo tú lo sabes. Ayúdanos, Señor, que en tu nombre y por la libertad que tú otorgas, Señor, esas cadenas se puedan romper. Que en tu nombre, Señor, podamos ser mejores padres, mejores hijos y cambiar el futuro, Señor, que solo se puede hacer con Cristo. Te ruego, Padre Santo, también que nos guíes siempre en un encuentro personal contigo, Padre, como lo hizo Jacob. Ayúdanos a ser atentos a tu voz, a tu voluntad y no actuar a nuestra manera. Y que, Señor, te podamos reconocer como el Señor de nuestra vida, no esperando hasta que un momento, en una circunstancia difícil, en un golpe, en un encuentro cara a cara contigo, Señor, tengamos una marca, quizás dolorosa, de recuerdo. Gracias, Señor, por la vida de José, que nos recuerda que en esta vida vamos a enfrentar cosas muy difíciles, que seguir tu voluntad o tener tus sueños, Señor, y querer cumplirlos, no es algo que el mundo aplaude. A veces los enemigos están en la misma familia. Y vivir en este mundo, Señor, de manera íntegra, Señor, adorándote a ti, siguiéndote a ti, no es nada fácil. Es como remar contra la corriente. Pero, Señor, José no se rindió, tú estuviste con él. Y así tu fidelidad también, Señor, es para con nosotros. Permítenos permanecer, Señor. No sabemos lo que nos vendrá en el futuro. No sabemos, Señor, con lo que vamos a luchar o lo que vamos a enfrentar. Pero una cosa sabemos, y es que tú estarás con nosotros y que, Señor, tú tienes propósitos inimaginables, mejores planes que los nuestros, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y danos la fortaleza en cada lucha que atravesemos. Te alabamos, Señor, por esta clase y por mis hermanos que han estado presentes también. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados, estamos terminando nuestra clase. La semana que viene vamos a continuar. Que Dios los bendiga. Pueden estar saliendo de la clase